Como todos sabemos, por la pandemia que se desató a través de la propagación del virus COVID-19, implicó el cierre, en algunos casos momentáneo y otros permanente, de diversas actividades culturales. El tango argentino, especialmente el tango porteño, no fue la excepción. Al contrario, es uno de los ámbitos que más sufrió y aún sigue sufriendo la pandemia. Por eso, en este video te voy a contar si se puede bailar tango durante la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos hasta el final. No cabe duda que la pandemia nos afectó a todos. Desde marzo de 2020 hasta el presente, según cifras oficiales, en Argentina ya se perdieron casi 4 millones de empleos y otros tantos en el ámbito del tango en Buenos Aires. Posiblemente el baile del tango haya sufrido más que cualquier otra actividad cultural. Basta recordar que también durante ese año se cerró la reconocida escuela de tango DNI, cuyas aulas se llenaban de alumnos locales y extranjeros y dedicaba un espacio importante a la cultura. Y muchos otros espacios también, como milongas, prácticas y otros ámbitos de enseñanza. También corrió el riesgo de cerrarse la Escuela Mundial de Tango, ubicada en el Centro Cultural Borges, al interior de las famosas Galerías Pacífico, en el centro porteño. Como este canal ya te comentó en el video qué pasa con la Escuela Mundial de Tango, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción para que puedas verlo. Mientras que en otros países reactivaron sus actividades culturales mucho más rápido y llegaron a organizar masivos festivales de tango presenciales y bailes en espacios abiertos y cerrados, en Buenos Aires se acataba el llamado aislamiento social preventivo y obligatorio, que no dejaba continuar con la actividad de tango en la ciudad. Recién a mediados de 2021, Argentina comenzó paulatinamente a retomar sus actividades de tango, especialmente abriendo algunas milongas. Algo que en algunos sectores se discute porque piensan que el virus sigue circulando y otros que piensan que el contagio no es significativo. ¿A vos qué te parece? Si tenés una opinión al respecto, déjamela aquí abajo en los comentarios. Y si no lo hiciste aún, te invito a que formes parte de la comunidad de Tango Milonga y se te suscribas ya a este canal activando la campanita de notificaciones. Así te enterás rápidamente cuando Gustavo o yo subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí continuemos. Según Julio Bazán, presidente de la Asociación de Organizadores de Milongas, en el año 2019 el tango movía cerca de 2.000 millones de dólares anuales en la Argentina. Y según el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el tango representaba la segunda entrada económica más importante después del fútbol. Sin embargo, esto se estancó totalmente a raíz de la pandemia desatada por el virus COVID-19. A partir de allí, todas las actividades, especialmente obviamente las culturales, cerraron sus puertas, entre ellas las milongas porteñas. Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación y el Monitor Público de Vacunación, al día de hoy en Argentina hay más de 5 millones de casos confirmados y alrededor de 115.000 muertes. No obstante, pareciera que gradualmente los casos comienzan a descender. Hace apenas pocos días confirmaron alrededor de 1.200 casos nuevos y casi 60 fallecimientos, habiéndose aplicado ya más de 50 millones de vacunas. Ante este escenario y también a raíz de la presión de gran parte de la comunidad de tango de Buenos Aires, el 17 de septiembre de este año, el gobierno de la ciudad elaboró y difundió el denominado Protocolo para Milongas, Prácticas y Clases de Tango, con el objetivo de reglamentar las medidas de prevención para llevar adelante el regreso paulatino de las milongas, prácticas y clases de tango en forma segura, tanto para organizadores, bailarines como asistentes. También establece recomendaciones para llevar un manejo epidemiológico adecuado en el caso de que se detecte algún caso sospechoso de COVID. No obstante, aclara que las reglas y o recomendaciones establecidas en el documento podrían ser ampliadas o modificadas de acuerdo a los cambios que surjan respecto de la situación epidemiológica y cualquier otra sugerencia que emane del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El protocolo establece que las actividades permitidas serán exclusivamente las prácticas de tango y las clases de tango con turno, impidiendo el baile espontáneo. En relación con la organización de la actividad de tango en general, sostiene que el personal de la milonga o práctica trabaja en base a turnos rotativos o cohortes de trabajadores para reducir el intercambio de personas, así como mantener la distancia interpersonal de al menos 2 metros, el uso de tapabocas en todo momento, no acudir al lugar en caso de creer que estamos ante un cuadro de COVID-19, procurar que los ambientes se encuentren bien ventilados y desinfectados, entre otras cosas. También sostiene que el aforo, es decir, la cantidad de personas permitidas en espacios cerrados, sea del 70% en relación a la capacidad máxima habilitada y que para los espacios al aire libre, la actividad se realice con una ocupación
ocupación de una persona cada 4 metros cuadrados. En relación con la organización de milongas, prácticas y clases de tango, describe que el reinicio de actividades implicará una dotación mínima e indispensable tanto de concurrentes como de personal propio. El mismo gobierno porteño indica además que los organizadores de milongas, prácticas y clases de tango deberán establecer turnos según el límite de público permitido y con previa inscripción de los asistentes. Todas las personas deberán presentar una declaración jurada de salud manifestando no tener síntomas vinculados con el COVID-19. Se deberá delimitar el espacio físico seleccionado para el desarrollo de la actividad. Sugiere también que la actividad sea realizada por parejas de tango convivientes o que sistemáticamente bailan juntas. Es obligatorio el cambio de zapatos de calle por los zapatos de tango en el lugar. La distancia personal mínima de 2 metros debe ser respetada en todo momento, a excepción de las parejas de baile al momento del mismo. No se podrán realizar cambios de pareja en ningún momento. Se deberá realizar la práctica manteniendo silencio durante el momento de contacto físico entre bailarines. Tanto los organizadores como los bailarines o asistentes deberán utilizar protectores faciales que cubren nariz, boca y mentón, tapabocas o barbijo, y no podrán quitárselos en ningún momento. Este protocolo posibilitó que las milongas y prácticas recomenzaran sus actividades, así como las clases de tango. Sin embargo, muchas actividades, especialmente aquellas llevadas a cabo al aire libre, ya se venían realizando, aunque con muchísima menos concurrencia que antes que comenzara la pandemia. Lo mismo las clases de tango, especialmente en la modalidad virtual. De todos modos, sabemos que la actividad de tango mantuvo su rumbo, aún en los momentos más críticos. A propósito, si no lo viste ya, te sugiero que veas el video ¿Qué podemos hacer los bailarines en pandemia?, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Y me contestes esta pregunta: ¿consideras que el modo de dar clases de tango online o en línea llegó para quedarse? Tu respuesta déjamela aquí abajo en los comentarios. Ahora, los porteños podemos reintegrarnos a la actividad de tango social y abrazarnos nuevamente. Sin embargo, si sos extranjero y no vivís en alguno de los países que limitan con el nuestro, deberás esperar posiblemente hasta noviembre para volver a bailar y volver a abrazar en las milongas de Buenos Aires. Esto es así porque recién a partir de este mes se habilitó la apertura de las fronteras para países provenientes, personas que provienen de países limítrofes. Esperamos que poco a poco todos podamos reencontrarnos y revivir la plenitud de los salones de tango porteño que tanta felicidad nos trae. Mientras tanto, te invito a que formes parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones, así te enterás rápidamente de cuando Gustavo o yo subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Gracias a todos los trabajadores de tango y trabajadoras por mantener viva esta pasión. Nos vemos en breve. Hasta pronto.